Buenas tardes, estimados estudiantes. Para mí es una gran alegría volver a estar con ustedes. El motivo, pues, de mi ausencia es por una enfermedad que atravesé. Durante un mes no he podido estar con ustedes, pero gracias a la misericordia de Dios, pues ya me encuentro bastante mejor y voy a comenzar ya mis actividades. Bien, señores estudiantes, ante todo, pues, esperando que se encuentren bien de salud también ustedes juntos a su familia. Bien, vamos entonces a continuar con un tema muy interesante de historia. El tema que vamos a tratar hoy es las características esenciales del Paleolítico con la Revolución Neolítica. Si ustedes recordarán, ustedes saben que el Paleolítico significa la edad de piedra, ¿verdad? Donde el hombre se alimentaba de la caza, pesca, recolección. Es decir, era una economía depredadora. Frutos, también se alimentaban de frutos, raíces, huevos a base de la alimentación. Poco a poco fueron incorporando carne a su dieta. Perfeccionaron herramientas para cazar y recolectar. Fabricaron armas como el arco y la flecha. Materias primas, ¿cuáles fueron? La piedra, huesos y pieles, hasta de animales, maderas, fibras vegetales y conchas. El Paleolítico es de gran importancia para el desarrollo de la economía a través de las herramientas de origen a la tecnología. Bien, señores, continuamos. Esta es la gran importancia que tiene la edad del Paleolítico. Ahora, en el Paleolítico, ¿dónde vivía el hombre? En zonas fértiles en busca de alimentos, pues eran nómadas, es decir, andaban de un lugar a otro y vivían en cuevas. ¿Cómo se organizaban? Se organizaban en clanes, es decir, en pequeñas reuniones, la colaboración de todos los miembros de la sociedad, es decir, que era igualitaria. Ahí no había, pues, todavía clases sociales que eran superiores los unos a los otros, sino que todos colaboraban entre sí. Por eso era igualitaria. Bien. Pasamos ahora a analizar cómo era el neolítico, el periodo paleolítico, cuál fue su origen. Aquí yo les he puesto un mapa donde se dieron indicios de la agricultura y la ganadería en el oriente. Se dieron en Oriente, en la zona conocida como Creciente Fértil. Aquí ustedes observan en la forma que tiene una luna, la media luna, esa fue conocida como la Creciente Fértil, que abarca abarcaron países como Mesopotamia, hoy Irán, Irak, el Líbano, Siria. Ya. Ese entonces era conocido como la Creciente Fértil. Ahora, la necesidad de alimentar a una población cada vez más numerosa provocó hombres y mujeres a empezarse a cultivar, empezaron a cultivar plantas y a domesticar animales. Pasaron a una economía productora. ¿Cuál fue la expansión del Neolítico? La expansión del Neolítico fue la agricultura y la ganadería. Ya no solamente el hombre se va a dedicar a la caza y a la pesca y a ciertas dietas en carnes, sino que ya el hombre va a cultivar la tierra. Por eso, con la agricultura y la ganadería se desarrollaron, como se desarrollaron de forma autóctona,
fue la gran expansión del Neolítico. Ahora, ¿dónde se expandió el Neolítico? En Asia Oriental, en el valle del río Juan, que es hoy la China, y el valle del río Hindú o la India. En cambio, en América, ¿a dónde se desarrolló este periodo neolítico? Fue en América, en el altiplano centroamericano, lo que hoy es México, y los Andes, Perú. En todas estas zonas había una población considerable y especies silvestres que después domesticarían en América. También la revolución neolítica se desarrolló. ¿Por qué? Porque el hombre pasó de nómada a sedentario. Es decir, que el hombre ya se establece en un solo lugar. Y esto lo hizo, ¿por qué? Al descubrir la agricultura. Ya. ¿Dónde vivía el hombre del Neolítico? Vivían en los campos y el ganado necesitaba cuidado constante. Se formaron poblados cerca de los ríos. O sea, en el periodo neolítico el hombre siempre buscó poblados o lugares cercanos a los ríos. ¿Cómo vivían? En comunidades. Producían lo necesario para vivir. Empezó el trueque, o sea, el comercio, como las piedras semipreciosas, elaboraban joyas y practicaban la minería. ¿Cómo se organizaba el hombre en el Neolítico? En sociedades igualitarias. Las labores agrícolas ganaderas exigían esfuerzo comunitario. Las mujeres fueron las primeras agricultoras. Cuesta la historia que fue la mujer la que se dio cuenta de que las plantitas cultivadas cerca del lugar de allá donde se establecieron, se producían, crecían, daban fruto. Eso fue bueno porque ya el hombre en sí ya dejó de andar de un lugar a otro para convertirse en sedentario. Ya. Bien, hemos visto entonces cuál es la importancia tanto del hombre, cómo vivía, dónde vivía, cómo se alimentaba en el periodo paleolítico y la diferencia que hay en el neolítico. O sea, la misma práctica de las herramientas, las mismas fábricas, eso da lugar a una nueva tecnología. Bien, tenemos algunas preguntas que hacer. Son 3 preguntas que he formulado aquí para que ustedes me la contesten. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el paleolítico y el neolítico en cuanto a la forma de alimentarse de los hombres y las mujeres? Segunda pregunta, ¿qué materiales utilizaron para la fabricación de herramientas prehistóricas el hombre del paleolítico? Ustedes saben que en el paleolítico más utilizaban la piedra, o sea, lo hicieron sus herramientas lo hacían en forma rústica. Y la tercera pregunta, ¿a qué se denomina la creciente fértil? Ese mapa que yo les acabo de enseñar, donde está la media luna, eso se denominó la creciente fértil. Muy fácil la pregunta para que ustedes las puedan contestar. Bien, ahora vamos a ver un video para que confirme o se reafirme esta diferenciación entre el paleolítico y el neolítico. Pongan mucha atención. Vamos a hacer un breve repaso comparando el paleolítico y el neolítico. Paleolítico. El nombre significa paleo, viejo, tipo piedra, y
Neolítico, neo significa nuevo y lítico, paleolítico. Vamos a hacer un breve repaso comparando el paleolítico y el neolítico. Paleolítico, el nombre significa paleo, viejo, lítico, piedra, es decir, la vieja edad de piedra, y neolítico, neo significa nuevo y lítico, piedra, es decir, la nueva edad de piedra. En el paleolítico se utilizaba la piedra tallada, es decir, con percusión de una piedra con otra hasta formar una punta, y en el caso del neolítico, la piedra es pulida, raspando una con la otra hasta obtener mejores filos. Era una tecnología más avanzada. El comienzo y el fin de cada periodo. Bueno, el paleolítico comenzaba con la aparición del ser humano hasta que se inventa la agricultura y la ganadería, y en el caso del neolítico, particularmente desde la agricultura y la ganadería hasta inventar la escritura, es decir, el comienzo de la historia. Vamos al clima. El paleolítico era básicamente glaciación, la edad de hielo, con periodos más cálidos. En el caso del neolítico, un cambio climático, el clima es más templado, que es el periodo actual. Las herramientas en el paleolítico tenemos puntas de flecha, agujas de hueso, raspador, buril, bastón de mando, arpones, y en el neolítico todas aquellas necesarias para la agricultura y la ganadería, como el hacha, azada, hoz, mortero, telar, vasijas y cestos. La economía en el paleolítico vivían de la caza, de la pesca y de la recolección, es decir, que era una economía no productiva, no sabían reponer lo que consumían. Y en el caso del neolítico, obviamente tenemos la agricultura y la ganadería, era una economía productiva, reponían lo que podían consumir. La sociedad en el paleolítico eran hordas, unos grupos de 20 a 30 personas, ¿verdad? Casi siempre con vínculos familiares, sin una autoridad permanente, llevaban una vida nómade, buscando alimento de un lado al otro cuando se terminaba, y vivían en cavernas básicamente o tiendas móviles cuando iban a cazar. En el neolítico vivían en aldeas, unos grupos de unas 200 personas, necesitaban una autoridad permanente, tenían una vida sedentaria para poder cultivar y poder tener ganadería y cuidar su ganado y sus cultivos, y las chozas eran de barro, de piedra y de paja. Vivían allí de forma permanente, se ubicaban en un lugar con agua dulce, trataban de que fuera un lugar elevado para su protección y vivían allí. Creencias. En el paleolítico tenían la creencia en el poder de los amuletos y la vida de ultratumba, que enterraban a sus muertos de forma fetal con sus pertenencias. Y en el neolítico, además de la vida de ultratumba y los amuletos, creían en fuerzas de la naturaleza y les hacían santuarios, porque obviamente lo necesitaban para poder seguir viviendo y alimentándose de la ganadería y la agricultura. Lo que nosotros le damos un valor artístico, en el paleolítico, bueno, tenían el arte mobiliar, que eran pequeños objetos que podían trasladar, ya sea de forma de mujeres o forma de animales. El arte rupestre, es decir, lo que podían pintar en las paredes de la caverna, que tenía un valor mágico, pintaban antes de poder realizar la tarea de la casa, que de ello vivían. Y en el caso neolítico tenemos las cerámicas y las esculturas, tenemos el arte rupestre, pero ahora se va a hacer más bien hacia afuera de las cavernas y los dibujos van a ser mucho menos detallados como en el paleolítico. Y también hacían megalitos, que significan piedras grandes, como el menhir, que era una piedra enorme de forma vertical, los dólmenes, que parecían mesas y podían ser de forma aislada o continua para formar una tumba, o en el caso de cromlech, que son piedras verticales pero de forma de círculo. ¿Qué significado tenían? Bueno, podían ser monumentos funerarios, podían ser sepulturas, como en el caso de los dolmens, también podían hacer, como en el caso del cromlech, algún observatorio astrológico, y podían ser la mayoría templos o también para marcar un territorio. Y así terminamos esta breve comparación. Bien, señores estudiantes, como ven, muy importante este video. ¿Cuál es la diferencia? Las características principales del periodo paleolítico con el neolítico. Bien, señores, espero pues que no se atrasen en las preguntas, pónganse al día, vayan guardando en su respectivo portafolio con la asignatura pues que corresponde. Y bueno, pues nos veremos para la próxima clase. Estudien y cuídense. Muchas gracias.